Bueno, buenas noches. Vamos a ver entonces en la clase de Derecho Ambiental, semana 10 y 11, los temas de permisos, concesiones y autorizaciones ambientales. Eso es en esta presentación y en otra que les enviaré más adelante, licencias ambientales. Entonces, bueno, vamos primero a unas nociones comunes que nos trae el decreto 2811, que ya ustedes están familiarizados con él, su estructura, hemos leído los primeros artículos. Ahora vamos a dirigirnos al artículo 42 y 43, que nos traen unas nociones comunes frente al dominio de los recursos naturales renovables. Se establece que pertenecen a la nación los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este código que se encuentren dentro del territorio nacional sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. Entonces, pues bueno, aquí hasta aquí nada nuevo. Lo que ustedes ya tienen, digamos que bastante interiorizado, que los recursos naturales pertenecen a la nación. El artículo 43 entonces nos habla sobre el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales renovables deberá ejercerse como función social en los términos establecidos por la Constitución y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y leyes pertinentes. No es nada nuevo tampoco lo que ya hemos visto. Acuérdense que esto se armoniza con el artículo 58 de la Constitución, entre otros. Bueno, entonces ahora nos vamos a los modos de adquirir el uso de los recursos naturales. Entonces también el código nos trae los modos que son por ministerio de la ley, por permiso, concesión y asociación. Del artículo 52 entonces nos dice que los particulares pueden solicitar el otorgamiento del uso de cualquier recurso natural renovable de dominio público, salvo las excepciones legales o cuando estuviera reservado para un fin especial u otorgado a otra persona, o si el recurso se hubiera otorgado sin permiso de estudios o cuando por decisión fundada en conceptos técnicos se hubiera declarado que el recurso no puede ser objeto de nuevos aprovechamientos. Entonces, básicamente la que se denomina la declaración de agotamiento del recurso. Esa declaración de agotamiento, para que sepan, debe estar declarada como un acto administrativo público, debe ser cumplir con los requisitos de publicidad y es sujeto también a los recursos de la vía gubernativa. No obstante la declaración a que se refiere el inciso anterior, si algún interesado ofreciere utilizar medios tecnológicos que hicieran posible algún otro uso, deberá revisarse la decisión con base en los nuevos estudios de que se disponga. Esto es muy interesante, sobre todo para el Valle del Cauca, donde tenemos pues una economía basada en el agro, todo el cultivo de caña de azúcar, que es un cultivo que consume bastante agua, donde ya tenemos algunas fuentes declaradas agotadas y donde constantemente los productores de caña están buscando cómo mantener y aumentar sus concesiones de agua. Entonces esto, para que ustedes sepan, les puede ser útil en su ejercicio. Ahorita les traemos un caso donde tratamos pues de integrar una situación o mejor de presentarles una situación bastante común para poder por medio de este caso utilizar los conceptos jurídicos y las instituciones jurídicas de los permisos, autorizaciones y concesiones que estamos viendo para que ustedes puedan, digamos que, tener una mayor comprensión al respecto. Entonces la situación es, mi nombre es Cristina, hace unas semanas estoy haciendo uso de una manguera. He cogido y conducido el agua de una quebrada cercana a mi casa. Necesito usar esta agua en los quehaceres domésticos y para darle de beber a los 50 cerdos que tengo en un corral. Me pregunto si lo que estoy haciendo es legal. ¿Qué debo hacer? ¿A quién puedo acudir? A estas alturas del partido yo espero que todos ustedes, cada uno de mis estudiantes, esté en condiciones para responder a estas preguntas de Cristina con plena certeza. Si estuviéramos en clase los pondría a responder uno por uno, pero bueno.
El agua es vital para la vida y todos podemos usarla. Las aguas de las quebradas y ríos son propiedad del Estado. Todos los colombianos tenemos derecho a usarlas y aprovecharlas, pero igualmente tenemos el deber de cuidarlas y velar por su buen uso. Entre otros, acuérdense que hablamos de los artículos constitucionales 79 y 80, noveno, que imponen un derecho-deber en cabeza de los ciudadanos también para cuidar los recursos naturales y el medio ambiente. Es por esta razón que debemos tramitar y obtener unos permisos para utilizar las aguas en la casa, para darle beber a los animales, para el riego de los cultivos y para cualquier otro uso, básicamente. Este permiso lleva el nombre de concesión de aguas. Les traigo una reflexión que me hacía alguna vez una de mis profesoras de Derecho Ambiental, y es la siguiente: el ciclo hidrológico está en constante movimiento y transformación. El agua no se acaba, se transforma, y quiero que aquí todos nos vamos a acordar de la canción de Jorge Drexler sobre que todo se transforma. El agua del planeta ha sido la misma durante todos los años de vida del planeta Tierra. Entonces esto espero, o sea, a mí en el momento en que yo escuché esto, que me enseñaron esta verdad del ciclo hidrológico, pues me impactó, porque la verdad que no había como hecho esta reflexión sobre la temporalidad de este recurso natural, que según el decreto 2811 es un recurso natural renovable, pero según entonces la ciencia y el sustento técnico no es renovable, o sea, es el mismo que tenemos en el planeta desde que el planeta se conformó. Entonces esto se los traigo a ustedes para que uno nos demos cuenta como de la pequeñez que somos como seres humanos, y dos, para que tengamos aún más cuidado con cómo utilizamos el agua y cómo devolvemos el agua a su cauce o al medio ambiente. Entonces, pues aquí aprovecho y hago un poco de educación ambiental, que finalmente es la razón por la cual me accedía a dictarles a ustedes este curso este semestre, y es: tengan un poco de conciencia, piensen a dónde va el agua que ustedes dejan discurrir por el sifón de la ducha, de la cocina, en el sanitario, y nuevamente pues un tema que ya ha sido pues objeto de varias publicidades, de campañas de uso eficiente y manejo del agua, pero pues que no sobra recordarles darle al agua un uso eficiente y responsable. O sea, el agua es un bien realmente preciado, sin el cual de verdad nosotros ni nadie en la tierra puede vivir. Entonces, sepamos que con nuestras acciones diarias pues podemos impactar esto. Y también les traslado a ustedes la responsabilidad de compartir esto con sus personas cercanas. Aprovechen que ustedes están en una situación, digamos, privilegiada de educación superior y tienen este conocimiento, están expuestos a estas reflexiones. Entonces, por favor, compártanlas, ¿ok? Bueno, las concesiones de aguas superficiales y subterráneas claramente pues tienen un marco normativo. Ustedes pueden referirse al decreto 1541 de 1978. Recuerden que toda la regulación ambiental fue compilada por el decreto 1076 del 2015. Y bueno, tenemos algunos artículos de la ley 99 del 93. Que hacen referencia a la competencia de algunas entidades, aparte de las corporaciones autónomas regionales, para otorgar estas concesiones. Y finalmente, pues estos trámites siguen con los términos del Código de Procedimiento Administrativo y deben de ser pues observados los principios generales del derecho de la administración pública, o sea, publicidad, objetividad, armonización, rigurosidad, objetividad,
Bueno, ahora vamos a clarificar qué son las aguas de uso público. Las aguas de uso público entonces hacen referencia a los ríos y todas las aguas que corran por causas naturales de modo permanente o no. O sea, puede que estén en una parte del año y en la otra parte no. Los famosos ríos secos, por ejemplo, del sector norte de Colombia, La Guajira. Las aguas que corran por causas artificiales que hayan sido derivadas de un cauce natural. Los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos, las aguas que están en la atmósfera, las aguas lluvias, las aguas privadas que no sean usadas por 3 años consecutivos, las demás aguas en todos sus estados y formas a que se refiere el artículo 77 del decreto 2811, siempre y cuando no nazcan y mueran dentro del mismo predio. Una aclaración frente a este tema. ¿Por qué el código hace esta distinción en aguas de uso público? La razón es porque las aguas que nacen y mueren dentro del mismo predio son consideradas aguas privadas. Ahora, esto de que nazca y muere dentro de la misma heredad, pues está fundamentado, debe estar fundamentado en un estudio técnico que demuestre sobre no tanto el tema del nacimiento, sino más el tema de que mueran. Entonces, porque mueran no es que, por ejemplo, discurran otro cauce, como hay una famosa sentencia para los que han ido a los termales de Santa Rosa de Cabal, donde ellos pretendían establecer que las aguas de termales eran privadas y pues por lo tanto derivar de ahí todos los derechos de uso que se les ocurrieran, porque nacían en su predio, ok, y morían según ellos en su predio, y para ellos entonces morían, hacían alusión a el trasvase pues que hacía el agua termal a el siguiente río, y en este momento no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, este es un pleito que finalmente duró como 10 o 12 años, si mal no me acuerdo, y la Corte Suprema de Justicia decidió, fundamentada en criterios técnicos, científicos, que morir, o sea, el morir del agua no hacía referencia al trasvase de la misma. Entonces, bueno, para que tengan eso en cuenta. Ahora, vamos a ver la concesión de aguas superficiales. Esto es un derecho que adquiere una persona natural o jurídica, pública o privada, para aprovechar las aguas en un uso o fin determinado. Ojo con esto, usted debe, cuando tramita su concesión de aguas, indicar el uso que le va a otorgar y las condiciones en que le va a otorgar ese uso. Entonces se otorga mediante un acto administrativo, que ya vimos, que define el caudal de aprovechamiento y el régimen de operación, así como las obligaciones del beneficiario de la concesión en cuanto al manejo del recurso hídrico. Entonces aquí, por ejemplo, Nicolás puede tener 0.5 litros por segundo del caudal de la quebrada sin nombre ubicada en el municipio X. El uso que le va a dar esta agua es para labores domésticas. Entonces Nicolás se compromete, queda con las obligaciones que le impone este acto administrativo particular a devolver el agua en las mismas o mejores condiciones en las que la recibió. Debe hacer unas obras de captación, entonces de requerirlo para captar el agua y asimismo para devolverla. Entonces, les traigo este artículo sobre la reglamentación del uso de las aguas porque es un artículo que me he dado cuenta en la práctica que, aunque las autoridades ambientales lo aplican, no es muy conocido por los operadores del sistema. Entonces, se trata sobre la reglamentación del uso de las aguas. Entonces, este le da la facultad a las autoridades ambientales a que de manera, digamos, general reglamenten una derivación o corriente. Entonces ya no es un acto administrativo particular por usuario de ese cauce de derivación, sino que es un acto administrativo de carácter general para los usuarios de esa corriente de derivación, en el cual están determinados los caudales y los usos que se le van a dar. Muy interesante esta figura. En el valle ya hay, como les digo, varios ejemplos.
Y pues bueno, tiene un alcance sobre todo en facilidades pues administrativas y de operación muy interesante. En la práctica el control y seguimiento pues no es tan fácil porque no hay suficientes técnicos operativos en campo, entonces no hay quien verifique todo el tiempo que el caudal asignado de 0.5 que se le dio a Nicolás sea efectivamente 0.5 y que Nicolás no esté captando 5. Entonces, bueno, hay digamos que bastante tela de donde cortar y espacios por mejorar y para que lo tengan en cuenta. ¿Para qué necesitan ustedes este permiso? Entonces, abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación, o sea, que no tenga usted, que usted no lo pueda captar por gravedad. Riego y silvicultura, abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación, uso industrial, generación térmica o nuclear de electricidad, explotación minera y tratamiento de minerales, explotación petrolera, inyección para generación geotérmica, generación hidroeléctrica, generación cinética directa, flotación de maderas, transporte de minerales y sustancias tóxicas, acuicultura y pesca, recreación y deportes, usos medicinales y otros usos. Bueno, entonces ahora continuamos con concesión de aguas subterráneas. Es el modo de adquirir el derecho a usar o aprovechar las aguas subterráneas tanto en predios propios como ajenos. ¿Para qué necesitamos este permiso? Para realizar actividades de prospección y exploración en busca de aguas subterráneas para su posterior aprovechamiento. Entonces este trae pues varias particularidades. Primero que todo que nos habla de las aguas subterráneas que hasta el 2000 casi que 10 habían sido bastante ignoradas. Entonces no se sabía ¿se acuerdan lo que siempre hemos hablado, ¿no? Que hay que saber qué hay para poder medir, hay que saber qué hay para poder medirlo y administrarlo. Entonces, pues aquí no sabemos que tenemos pues como una gran riqueza hídrica subterránea, hay ríos casi que iguales o más grandes a los superficiales subterráneos, pero no sabemos nada, o sea, no sabemos su calidad, no sabemos en realidad su cantidad. Entonces, las caudales, las concesiones que se han otorgado, pues se han otorgado con unas pruebas, que son estas que ustedes ven de prospección y exploración, dentro de pues el marco de para el Valle del Cauca, por ejemplo, el acuerdo 042 del 2010, que regula por parte de la CBC el uso de aguas subterráneas, entonces por ejemplo que no estén en zonas de recarga de acuíferos, que no estén en zonas cerca a puntos de descarga de vertimientos, que no estén en zonas de protección de cauces, pero pues básicamente es lo que hay, no tenemos en realidad pues un sustento técnico y científico fuerte para decir se puede o no se puede y en qué cantidad y por qué periodo de tiempo se puede. Bueno, eso por el tema de aguas. Bueno, antes de pasar al tema de aprovechamiento forestal, en el tema de aguas también hay otros permisos, ocupación de playas, ocupación de cauces, que tienen que ver porque interviene en el cauce por donde transita el líquido. Entonces, por ejemplo, si usted tiene que hacer una obra para la captación o para la entrega o para pasar una carretera o esto o lo otro, también tiene que solicitar permiso. Esa es otra normatividad. Pero bueno, también para que sepan que existe, no vamos a entrar pues en detalle, pero también está en su código. Bueno, los permisos de aprovechamiento forestal los encuentran nuevamente en el decreto 1076 de 2015, compilatorio del decreto 2811. Nos trae entonces tres clases de permisos: únicos, persistentes y domésticos. Los únicos son los que se realizan por una sola vez, áreas en donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal, o cuando existan razones de utilidad pública e interés social, por ejemplo minería, vías, puertos. Los aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno al término del aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque. Perdón. Están los persistentes, los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque, con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende
su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque. O sea, esto es, ¿qué es para que ustedes aquí en Colombia? Para nosotros aquí en Colombia es Smurfit Cartón Colombia, teca de madera, bueno, básicamente es el aprovechamiento del recurso arbóreo como tal de una forma comercial y sostenida en el tiempo. Y está el aprovechamiento doméstico. Entonces, los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales domésticas sin que se puedan comercializar sus productos. Por ejemplo, usted está en una finca, quiere reparar su techo, reparar el cerco, hacer parte de su casa. Entonces, bueno, estos son los permisos. Esto ha llegado al punto en la práctica de que para que usted pueda podar un árbol en zona rural, podarlo ni siquiera pues que quede en el tronco ni nada, usted debe de informar y pedir autorización a la autoridad ambiental. Si bien es cierto, no trae esta obligación el código, los funcionarios la han llevado hasta allá. Todo esto es sujeto pues de discusión y de defensa pues de cada persona que quiera hacer estos actos de poda, porque pues recordemos el principio de legalidad, ¿no? Entonces no se deben imponer más cargas al administrado de las que trae la ley. Bueno, es el permiso de autorización que se otorga concediendo el derecho a aprovechar bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado respectivamente. Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas que permiten su renovación. ¿Cuándo se necesita? Cuando se pretende realizar aprovechamiento forestal por una sola vez en áreas donde con base en estudios técnicos se demuestra la mejor aptitud del suelo. Entonces esto, bueno, básicamente lo hemos visto. Vamos entonces ahora a ver el permiso de emisiones atmosféricas. Entonces tienen su marco normativo, por favor denle una miradita y vamos a ver ya lo que nos trae el código. Dice, el permiso de emisiones atmosféricas es el que concede la autoridad ambiental competente mediante acto administrativo. Nuevamente, cada uno de estos permisos es mediante acto administrativo. Estos permisos jamás pueden ser verbales, ni por oficio, un simple cartica, no señores. Para que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. Ojo con esto, no significa que usted pueda realizar una emisión superior en carga contaminante a los límites permisibles por la norma de calidad de aire, sino que ciertas actividades requieren de este permiso y requieren cumplir los parámetros de calidad inmersos, valga la redundancia, en las normas de calidad de aire. Entonces ahí están sujetos a control y seguimiento periódico dependiendo de la sustancia que estén emitiendo. El permiso solamente se otorgará al propietario de la obra, empresa o actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones. Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades restringidas por razones de orden público no crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo titular, de modo que su modificación o suspensión podrá ser ordenada por las autoridades ambientales competentes cuando surjan circunstancias que alteren sustancialmente aquellas que fueran tenidas en cuenta para otorgarlo o que ameritan la declaración de los niveles de prevención, alerta o emergencia. Aquí pues un comentario. Si bien es cierto, en el tema de calidad de aire hay amplia jurisprudencia y doctrina, tanto científica como legal, que vincula la calidad de vida, la salud con la calidad del aire del entorno de las personas. Esta excepción o este comentario que trae la norma en el inciso segundo del artículo que estamos revisando es común a los otros derechos ambientales. ¿Qué significa esto?
que tanto el permiso, por ejemplo, de concesión de aguas como el permiso de vertimientos, que ya vamos a ver, puede ser en cualquier momento modificado, suspendido o cancelado si las condiciones en las cuales se fueron otorgados cambian. Entonces, por ejemplo, a Juanito le otorgaron 50 litros por segundo de la quebrada de la Honda, pero resulta que estamos en un fenómeno de sequía impresionante y ese fenómeno se alarga por 6 meses, un año. Pues la autoridad ambiental puede modificar el acto administrativo particular de manera unilateral y sin que medie la voluntad del particular, siempre y cuando pues motive técnicamente y legalmente y demuestre que las condiciones y las circunstancias en las cuales se otorgaron la concesión en ese momento variaron y que por lo tanto ya no es posible otorgar un uso en esa cantidad y en esa intensidad. Entonces, bueno, y lo mismo con vertimientos. Si usted tiene un permiso de vertir sobre un cuerpo de agua que presenta unas características al momento de otorgar el permiso 1 y que transcurrido, yo que sé, 10, 20 años, la carga contaminante del cauce acumulada ya supere, digamos, los límites máximos permisibles en la ley, pues entonces puede revisarse los derechos ambientales otorgados a los particulares mediante actos administrativos particulares. ¿Esto para qué? Para decir, bueno, esta aclaración que trae este inciso, entendemos de dónde nace, por, digamos, la importancia que tiene el tema de calidad de vida, calidad de aire. Sin embargo, es algo que comparten con otros derechos ambientales. Bueno, entonces el parágrafo 1 nos dice que el permiso puede obtenerse como parte de la licencia ambiental única o de la licencia ambiental global o de manera separada en los demás casos previstos por la ley y los reglamentos. De licencias ambientales, como les dije, va a ser objeto de otra presentación. Ahí le daremos pues contexto a este parágrafo primero. Parágrafo segundo. No se requerirá permiso de emisiones atmosféricas para emisiones que no sean objeto de prohibición o restricción legal o reglamentaria o de control por las regulaciones ambientales. Para saber cuáles son estas, por favor, revisen el decreto 948 de 1995. Entonces, llega a ser tan específico como, por ejemplo, a la calidad de la sustancia, a la cantidad de la sustancia, a la altura de la chimenea donde se realiza la emisión, así la fuente que genera la emisión es móvil o fija. Entonces, bueno, todas estas son factores a que tenemos que tener en cuenta a la hora de solicitar y tramitar un permiso de emisiones atmosféricas. El pensum de ustedes es bastante amplio, por lo cual no me voy a detener más en el tema de permisos de emisiones atmosféricas, ya que pues todo, o sea, el tema podría meditar una sola clase, pero pues lastimosamente la programación de ustedes no nos da para eso. Para terminar en esta parte de permisos, autorizaciones y concesiones, vamos a ver el tema de vertimientos. Recuerden que este tema pues ya lo hemos tocado, pero ya vamos a ver, digamos, cómo se articula en la normatividad que hemos ido estudiando a lo largo del semestre. Para esto, otro caso, como el de por la concesión de aguas que vimos al principio. Entonces vamos a ver. Yo utilizo el agua de una quebrada que pasa por mi vereda para el uso doméstico, el riego de los cultivos y para que los animales beban. Entonces ahí pensemos pues que uso doméstico genera un agua residual, el riego de los cultivos también genera otra agua residual que va a traer sedimento, probablemente químicos, agroquímicos, y el agua de los animales, pues probablemente si los animales van a la quebrada a beber, pueden revolcar el agua, pueden defecar en el agua, o si yo capto el agua para llevárselas, pues también por efecto de infiltración en el suelo o de escorrentía de aguas lluvias, pues finalmente el agua con materia fecal de los animales y sedimento puede nuevamente llegar a la vertiente. Entonces continuamos. Más abajo esa quebrada cambia de vereda y de nombre. Los vecinos la usan para preparar sus alimentos y bañarse. Los niños de allá se bañan en ella en época de invierno, cuando la cantidad de agua aumenta. Aquí en mi vereda
Desde hace tiempos hemos descargado el agua de lavado de los corrales en la misma quebrada, pero aguas abajo del sitio donde la captamos para el aprovechamiento. Ahora mismo me pregunto si esas aguas que descargamos, esas aguas sucias, perdón, que descargamos, estarán ensuciando y perjudicando a los vecinos que la usan y necesitan del agua al igual que nosotros. En este caso entonces podemos concluir que Edilberto, que se llama el personaje del caso, necesita un permiso de vertimientos, pues el agua ya usada, que lleva suciedades, sedimentos, aguas servidas, aguas con materia fecal, aguas con algunos químicos, se conoce como aguas residuales. Y para poderla descargar a cualquier quebrada o al suelo, se requiere tener este permiso. Bueno, los términos en que ha sido redactado este caso pues son unos términos coloquiales que pretenden es como traer un caso del campo, de la ruralidad a ustedes para que pues puedan aplicar lo que estamos viendo a los casos más comunes en nuestro campo. Pero una precisión, donde dice se conoce como agua residual y para poderla descargar a cualquier quebrada o al suelo se requiere tener este permiso. No solamente es una quebrada, o sea, es a cualquier cauce natural o artificial o al suelo. Entonces, bueno, la normatividad del permiso de vertimientos, nuevamente aquí tienen su marco y toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente el respectivo permiso de vertimientos. ¿Para qué lo necesitamos? ¿Para qué necesitamos este permiso? Cuando el desarrollo de una actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas o al suelo. Entonces, pues básicamente todas las actividades, y básicamente aquí podemos ver que cualquier persona que tenga una concesión de aguas superficial o subterránea también debe tener un permiso de vertimientos, porque si usted capta el agua pues tiene que devolverla de alguna forma, bien sea al suelo o bien sea a un cauce natural o artificial. El tema del suelo es un tema que se incluyó por la resolución 631 del 2015, porque antes solamente se requería permiso de vertimiento cuando fuera a un cuerpo líquido, no al suelo. Esto fue una decisión que adoptó el gobierno, en mi criterio y en el de otros actores de este campo, tardía, y fue más como en respuesta a una presión internacional que en realidad la voluntad política y legislativa, ya que Colombia, como vimos también al principio de semestre, pues hace parte de todo este marco internacional de derecho público ambiental. Y acuérdense de los principios que vimos, ¿no? Principio de no regresividad, principio de rigurosidad, principio de precaución, principio de prevención, principio de BTA, Best Technology Available, y bueno, tantas otras obligaciones que Colombia ha suscrito en el marco de en ese entonces la Agenda 21, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, actualmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, etcétera, donde se articula, digamos que la calidad de vida, tanto rural como urbana, con la calidad del medio ambiente, digamos que esa relación se estrecha cada vez más y por más que algunos sectores del gobierno se empeñen en desmembrarla y separarla, pues es como tratar de tapar el sol con un dedo. Entonces, bueno, finalmente después de mucho tiempo de tener como la aplicación de la aplicación de la necesidad de tener un permiso de vertimientos para verter al suelo, Colombia lo tuviera como en una moratoria, finalmente lo aplicó. No fue fácil, de hecho la resolución
expedida en el 2015, tuvo un año, otorgó un año a los generadores de vertimientos para que pudieran acoplarse a la norma. Entonces, y bueno, y aún así no fue fácil, la verdad. Los parámetros técnicos que se deben de cumplir no son fáciles, y los laboratorios que toman estos parámetros deben estar certificados por el IDEAM. De hecho, para algunas actividades específicas hay unos parámetros que no se estudian o que no se procesan en Colombia. Entonces se vuelven pues procesos dispendiosos, costosos para el usuario, y bueno, no ha sido fácil. Un tema común a los permisos que hemos visto es, ¿se acuerdan del tema del derecho de ver en cabeza del particular que establece la Constitución y que establece también el Decreto Nacional de los Recursos Naturales? Bueno, esto también repercute en las obligaciones, en las actividades ambientales que quedan en cabeza del titular del derecho ambiental, específicamente en unas obligaciones de compensación y de cuidado a la norma.